Muy bien, amados, pues ya estamos en la tercera semana de nuestra serie, Las facetas del Rey. Aunque ya pasó la Semana Santa, es importante que continuemos aprendiendo sobre este tema porque hay aspectos del reinado de Cristo que tú y yo tenemos que comprender. La primera semana dijimos esto: Jesús entró en Jerusalén como rey porque Él es el Rey prometido. Eso lo dijimos el Domingo de Ramos, en la entrada triunfal. Y es cierto, Jesús es el Rey anunciado por las profecías antiguas. También dijimos que Jesús es el Rey esperado porque el pueblo de Israel vivía bajo el régimen del Imperio Romano y en el caso de los judíos, pues tenían un rey ilegítimo sobre ellos. También explicamos que Jesús es el Rey despreciado, porque los religiosos de su tiempo, los judíos, aún sabiendo que Jesús era el Mesías prometido, no quisieron aceptarlo y lo llevaron a su muerte. Y precisamente por eso, Jesús, además de ser el Rey anunciado, el Rey esperado y el Rey despreciado, Jesús también es el Rey que murió y resucitó. Y todo esto también estaba profetizado. Por eso dijimos esto la semana pasada. Jesús murió y resucitó conforme a las profecías para cumplir los propósitos eternos de Dios. ¿Cuáles son esos propósitos eternos? Pues ya lo explicamos. Pagar el precio por el pecado de la humanidad. Número 2, incluir a todos los no judíos en el pueblo de Dios. Es decir, tú y yo que no somos judíos, venimos a ser parte del pueblo de Dios gracias a lo que Jesucristo hizo al morir por ti y por mí en la cruz. Y número 3, el tercer propósito eterno de Dios era que Jesús llegara a ser Señor de todo y recuperar así lo que Adán perdió. El día de hoy, para continuar con nuestra serie, vamos a abordar un aspecto más que es importantísimo que comprender en esta serie. Mi mensaje se titula así: El reino del Rey prometido. De eso vamos a hablar el día de hoy, del reino de Dios. Empiezo con esto. Los judíos no solo esperaban un rey, los judíos también esperaban un reino. Es decir, ellos no solo querían identificar al descendiente de David y saber que él, ese que anda ahí, es el heredero al trono. Ellos también creían que ese rey que estaban esperando vendría a establecer su reino. Por eso Juan el Bautista predicó de esta manera. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2, dice Juan el Bautista: en aquellos días, o más bien dicho, dice Mateo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, fíjate lo que decía Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Juan el Bautista creía que él estaba viviendo en los días en que el reino de Dios se iba a establecer. Él estaba seguro. Por eso hablaba así, porque conocía el tiempo que las profecías marcaban. Ahora, los discípulos, ya cuando Jesús ascendió a los cielos, en esa última reunión que Jesús tuvo con ellos, los discípulos preguntaron esto, Hechos 1:6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todo esto y más que pudiéramos mencionar nos enseña que en la mente de los judíos que conocían la palabra de Dios se encontraba esa inquietud. La venida del reino de Dios, la venida del reino de los cielos. Ellos entendían y esperaban que iba a aparecer el Mesías e iba a establecer el reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿por qué tenían esta inquietud? Pues porque las profecías no solo decían que vendría el Mesías, las profecías también decían que Dios establecería su reino a través de él. Por ejemplo, vamos a revisarlo. Dios le dijo esto a David. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Dice:
Dios a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, después de que tú mueras, David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, alguien, un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas. Fíjate lo que dice, y afirmaré su reino. O sea, no nada más va a ser identificada una persona descendiente de David, no, dice, afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios le estaba diciendo a David que su descendiente, que el que vendría después de él, iba a tener un reino que Dios iba a establecer. Entonces, Dios levantaría un descendiente de David y al mismo tiempo afirmaría su reino para siempre. Eso es lo que se esperaba en los tiempos de Jesús. Por eso estaba predicando eso Juan el Bautista. Por eso los discípulos le hicieron esa pregunta a Jesús cuando estaba Jesús a punto de ascender. Pero uno de los momentos donde tú y yo podemos ver este anuncio de la venida del reino de Dios con más claridad en el Antiguo Testamento es en el libro del profeta Daniel. Primero, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, estaba inquieto sobre el futuro, a él le intrigaba cómo iban a ser las cosas en lo porvenir. Entonces Dios le reveló al rey Nabucodonosor en un sueño encriptado lo que iba a suceder. Pero como Nabucodonosor no entendía el sueño, entonces él ordenó que se lo explicaran. Y el problema es que él no quería decir el sueño, y era obvio, no quería decirlo porque tenía temor a que cuando él contara el sueño le dijeran cualquier cosa diciéndole que esa era la interpretación. Entonces el reto era encontrar a alguien que le dijera al rey qué fue lo que soñó y cuál era el significado de ese sueño. Pues resulta que Dios le reveló ese sueño y su significado a Daniel. Y entonces Daniel se lo dijo al rey. Y ahí se establece también el tiempo y la venida del reino de Dios. Fíjate cómo lo dice Daniel 2, versículos 31 al 35. Daniel le cuenta el sueño, le dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. Estaba encriptado, Nabucodonosor no entendía, como a lo mejor tú y yo tampoco lo hubiéramos entendido. A lo mejor ahorita que te lo estoy leyendo, pues no le agarramos la onda para nada tampoco. En realidad este sueño era una línea del tiempo, partiendo del tiempo de Nabucodonosor, partiendo de él mismo y llegando hasta el tiempo de Jesús. ¿Y de dónde lo saca eso usted, pastor? Pues el mismo capítulo nos lo dice. Daniel 2, versículos 36 al 45 dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Entonces Daniel ya le había dicho el sueño al rey, ahora le iba a decir la interpretación y le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad.
Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro en esa imagen que Él soñó. Básicamente le está diciendo, todo va a empezar a partir de aquí contigo. Y luego sigue el versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, está describiendo un cuarto reino, se refiere al imperio romano, que era un imperio, pero quería funcionar como una república. Y luego dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Los del cuarto reino, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Y luego, todavía hablando de este reino que Dios iba a levantar, dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, en ese sueño que tuvo Nabucodonosor, Dios le estaba mostrando esa línea del tiempo, desde su tiempo hasta el tiempo del Mesías, hasta el tiempo de Jesús, cuando se establecería el reino de Dios. Ahora, además de este sueño, a Nabucodonosor, Dios también le mostró a Daniel en visiones esta misma sucesión de reinos y cómo después de esto se iba a establecer el reino de Dios. Fíjate lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, está contando Daniel, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Versículo 17. Fíjate lo que dice. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, o cuatro reinos. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El sueño de Nabucodonosor y la visión que tuvo Daniel se trataban de lo mismo. Cuatro reinos iban a sucederse el uno al otro y luego iba a llegar el reino de Dios. El libro de Daniel establecía que después del cuarto reino se establecería el reino del Hijo del Hombre. Ahora, en la primera plática de la serie, yo les conté la sucesión de los reinos. Les dije que el primer reino fue Babilonia, la que destruyó Israel, destruyó Jerusalén y se llevó cautivos a miles de judíos a Babilonia. Entre ellos iba el profeta Daniel, que le interpretó el sueño al rey Nabucodonosor.
Luego, el siguiente reino sería Persia, la que ordenó la reconstrucción de Jerusalén y del templo a través de Ciro. Y después de eso vino el tercer reino, que es Grecia, la que helenizó el mundo antiguo con su idioma y su cultura, teniendo a Alejandro Magno al frente. Pero luego llegó el Imperio Romano, el cuarto reino, Roma, el que estaba gobernando en los tiempos en que Jesús nació y en los tiempos en que Jesús ejerció su ministerio. En la agenda de Dios, todo indicaba que ya había llegado el tiempo de que apareciera el Mesías y de que estableciera su reino. Por eso Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado. Porque conocía las profecías, porque entendía que estaba viviendo en un tiempo específico, en un tiempo especial, en el tiempo en el que Dios iba a hacer algo muy poderoso. Ahora vamos a revisar los inicios del ministerio de Jesús y vamos a tomar en cuenta cuál era su mensaje. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado. ¿Quién es Juan? Juan el Bautista. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, fíjate lo que decía: el tiempo se ha cumplido. Ya no es necesario esperar más. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús estaba predicando que el tiempo ya se había cumplido, que la espera había terminado, que el reino de Dios ya se había acercado, que el tiempo de la visitación de Dios para su pueblo había llegado. Ahora lo que correspondía era arrepentirse y creer el evangelio para ser parte de ese reino. Luego, cuando los religiosos, llenos de envidia por los milagros que Jesús hacía, lo acusaban de echar fuera los demonios por Satanás, Jesús les dijo esto. Lucas capítulo 11, verso 20 dice: mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ese reino que ustedes están esperando en el futuro, ese reino ya está aquí funcionando, dijo Jesús. Jesús estaba declarando que una señal de la presencia del reino de Dios en la tierra había llegado, era precisamente la autoridad que tenía él para echar fuera los demonios. Luego, cuando apresaron a Jesús y lo entregaron a Pilato para ser juzgado, ocurre esto. Juan capítulo 18, versículos 33 al 36 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el que dicen que están esperando? Versículo 34, Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿yo soy judío acaso? O sea, yo no soy judío, a mí ni me importa, ni conozco las profecías, ni nada. En otras palabras, me lo dijeron. Tu nación y los principales sacerdotes, ellos lo dicen, ellos son los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho?, le pregunta Pilato a Jesús. Versículo 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, así como pelean los seguidores de los reinos de este mundo. Como quieren arreglar todo con violencia, con asesinatos, con bombazos, así tratarían de salvarme, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí, dice Jesús. Entonces, amados, ese reino de Dios que no es de este mundo, que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento y que irrumpió cuando Jesús inició su ministerio de predicación, ese mismo reino que esperaba Juan el Bautista y los discípulos de Jesús y que se anunció en los tiempos de Jesús, ese mismo reino, amados, está activo el día de hoy. Y ese reino se va a consumar en su plenitud cuando Jesús regrese. Por eso en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, dice esto, Apocalipsis 11, versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta
Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y fíjate lo que dice: y Él reinará por todos los siglos de los siglos. Entonces, en ese momento, en la segunda venida de Jesús, allí se cumplirá la plenitud de las profecías del reino de Dios que están dichas desde el Antiguo Testamento, y su reino, como lo dice la Escritura, será un reino eterno. Ahora, ante todo esto surge una pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Porque a lo mejor algunos de ustedes, cuando hablamos de reino de Dios, se imaginan un territorio, se imaginan un lugar del mundo donde Dios está ejerciendo su poder. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios ejercido activamente sobre su pueblo y su creación, tanto en el presente como en su consumación futura. Vamos a repetirlo juntos para comprenderlo mejor. Cuento 3 y lo decimos bien fuerte. 1, 2, 3. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios ejercido activamente sobre su pueblo y su creación, tanto en el presente como en su consumación futura. Entonces, el reino de Dios no se trata de un lugar, porque el reino de Dios está ejercido sobre su pueblo y sobre la creación. Y está funcionando en el presente y va a seguir funcionando hasta su consumación futura. El reino de Dios está activo el día de hoy a través de su pueblo. El reino de Dios está en proceso de establecerse plenamente y se va a completar cuando Jesucristo regrese por segunda vez a esta tierra. Ahora, ¿cómo se establece el reino de Dios? Esa es una gran pregunta. Porque si tú y yo comprendemos esto, vamos a poder funcionar de manera correcta en ese proceso de establecer el reino de Dios. ¿Cómo se establece el reino de Dios? Número 1, a través de la oración. Es lo primero, a través de la oración. Amados, lo material es impactado desde lo espiritual. De hecho, la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, haciendo referencia precisamente a que antes de existir lo visible, ya existía el mundo espiritual, ya existía lo invisible, ya existía Dios y el entorno de la eternidad donde Dios funciona. Por lo tanto, nosotros de la misma manera, tú y yo vamos a ver un impacto divino en el mundo que nos rodea, influyéndolo desde lo espiritual. Y eso se hace, en primer lugar, mediante la oración. Si tú quieres ver el reino de Dios en tu matrimonio, si tú quieres ver el reino de Dios en tus hijos, la manera en la que tienes que empezar a verlo es a través de la oración. La oración es el primer paso para establecer el reino de Dios en la tierra. Por esa razón Jesús dijo, Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, dice: vosotros pues oraréis así. Fíjate lo que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, amados, la voluntad de Dios en el cielo es traída a la tierra primeramente mediante la oración. ¿Quieres ver la voluntad de Dios llevada a cabo en tu vida? Empieza orando por eso. ¿Quieres ver la voluntad de Dios establecida plenamente en tu matrimonio? Empieza orando por eso. ¿Quieres ver la voluntad de Dios establecida plenamente en tus hijos? Empieza orando por eso. ¿Quieres ver la voluntad de Dios establecida plenamente en tu ciudad, en tu estado y en tu nación? Empieza orando por eso. Traemos el reino de Dios a la tierra mediante la oración en primer lugar. Es por eso que Jesús, antes de predicar, tomó un tiempo de ayuno y oración. Antes de empezar su ministerio, se apartó 40 días para orar y ayunar. Antes de llamar a los 12, se pasó toda la noche orando.
Antes de predicar, tomaba tiempo para orar la noche anterior. Y antes de ir a la cruz, primero tomó un tiempo para orar. Fue allí cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre Jesús, antes de entrar en acción, oraba primero, porque el reino de Dios y la voluntad de Dios en el cielo es traída a la tierra primeramente mediante la oración. Así que si ustedes y yo anhelamos ver el reino de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, primero debemos producir eso mediante la oración. ¿Quieres ver el reino de Dios en tu negocio, en tu empresa, en todo lo que tú emprendes? Primero tienes que pedirle a Dios eso en oración. Por eso oramos por la conversión de las personas que amamos. Primero oramos por ellos y luego los vemos convertidos, porque lo primero que tenemos que hacer para establecer el reino de Dios en este mundo es orar. Y esto es bien importante que tú y yo lo comprendamos. ¿Cómo se establece el reino de Dios? En primer lugar, a través de la oración. Número 2, ¿cómo se establece el reino de Dios? En segundo lugar, a través de la proclamación del evangelio. Amados, luego de orar, lo que procede es la proclamación del evangelio. Luego de orar, lo que procede es la presencia de la iglesia en las comunidades, predicando el evangelio, sirviendo a las personas, siendo de ayuda y de bendición a otros. Por eso Jesús dijo, Lucas 10, versículos 8 al 9, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Y por qué se acercó el reino de Dios a aquella ciudad? Porque allí fueron los discípulos de Jesús a predicar, a servir, a orar por la gente, a ser de bendición para los demás. Entonces el reino de Dios se acerca a los lugares mediante la presencia de la iglesia al proclamar el evangelio. Lo primero es orar, claro que sí, pero no nos podemos quedar orando toda la vida. Eventualmente tendremos que ir. Jesús oraba, pero también iba. La iglesia debe orar, pero también debe ir. Y al ir y proclamar el evangelio, algunos van a creer. No todos, pero algunos van a creer. Y esos que crean el evangelio van a experimentar un milagro. La Biblia dice que el milagro es que serán trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Fíjate cómo lo plantea Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mira lo que pasa con una persona que cree el evangelio que predicamos. Esa persona es librada por Dios de la potestad de las tinieblas y es trasladada por Dios al reino de su amado Hijo. Cuando una persona cree el evangelio proclamado, esa persona es liberada de la potestad de las tinieblas. No le pertenece más a Satanás y sus ángeles, porque esa persona que cree el evangelio es trasladada al reino de Dios. Por eso, amados, no solo debemos orar, también debemos ir y proclamar. Proclamamos el evangelio cuando abrimos grupos en casa. Cada grupo en casa abierto es llevar el evangelio a una parte de la ciudad. Proclamamos el evangelio cuando servimos en distintos lugares. Cuando se va al centro de rehabilitación de hombres o de mujeres, allí se está llevando el reino de Dios. A través del ministerio de misericordia en el hospital, ahí se está llevando el reino de Dios. A través del trabajo que se está haciendo en la prisión, ahí se está llevando el reino de Dios. Y en cada lugar donde la iglesia está presente y proclama el evangelio, allí el reino de Dios se está estableciendo en todo aquel que cree. El reino de Dios está activo el día de hoy, pero se establece cuando oramos y se establece cuando vamos y proclamamos. Número 3. ¿Cómo se establece el reino de Dios? A través del sometimiento al señorío de Cristo. Lo repito, a través del sometimiento al señorío
de Cristo. Amados, ustedes y yo debemos avanzar en nuestra comprensión de quién es Jesús en nuestra vida. Sí, Jesús es nuestro Salvador, por supuesto. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él es nuestro Salvador. En eso estamos de acuerdo. Pero es necesario que también sea nuestro Señor. Es decir, es necesario que también sea Él nuestra máxima autoridad, a quien nos sometemos, quien nos gobierna, a quien honramos con nuestra obediencia y con nuestra sujeción. Y así es como se va estableciendo el reino de Dios cuando tú y yo nos sometemos a su señorío sobre nuestras vidas. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 14, verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Por eso establecimos al principio de esta charla y dijimos esto que voy a repetir. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios, ejercido activamente, en primer lugar, sobre su pueblo y su creación, tanto en el presente como en su consumación futura. Entonces, cuando tú y yo permitimos que Dios gobierne sobre nuestras vidas, estamos trayendo el reino de Dios aquí a la tierra. Cuando tú y yo nos sometemos al gobierno de Dios, estamos estableciendo el reino de Dios sobre nosotros. Cuando tú y yo llevamos ese gobierno de Dios a los lugares donde tú y yo nos desenvolvemos y allá en nuestro trabajo funcionamos con integridad, con honestidad, con claridad, con transparencia, con verdad, allí estamos estableciendo el reino de Dios también. Por eso dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjate lo que dice el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Eso lo explicamos la semana pasada y sigue diciendo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, amados? ¿A quién? A la iglesia. Aquí dice que todas las cosas que fueron sometidas a los pies de Cristo fueron dadas a la iglesia, a ti y a mí. Entonces tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar el gobierno de Cristo a todas las cosas donde nos toca desenvolvernos, donde quiera que tú y yo estemos. Cada vez que la iglesia sometida al gobierno de Cristo ora, cada vez que la iglesia sometida al gobierno de Cristo proclama el evangelio y sirve y ayuda, cada vez que la iglesia sometida al gobierno de Cristo se somete a Cristo para vivir de acuerdo a su voluntad, allí se está estableciendo el reino de Dios donde quiera que estemos. El reino de Dios no tiene que estar en un territorio específico. El reino de Dios puede estar disperso en todo el mundo. Porque donde quiera que haya un creyente sometido al gobierno de Dios, allí está el reino de Dios. El reino de Dios incluye nuestra iglesia aquí, pero no se limita a estas 4 paredes. Por eso llevamos el reino de Dios a los hospitales, a las casas, a los centros de rehabilitación, a la prisión y donde quiera que tú y yo vayamos y oremos, donde quiera que tú y yo vayamos y sirvamos, donde quiera que tú y yo vayamos y tengamos misericordia y compasión de otros, allí estamos llevando el reino de Dios y estableciéndolo. Amados, ustedes y yo somos llamados a vivir bajo el gobierno de Cristo. Es el gobierno de Dios lo que tiene que regir nuestras vidas. No deberían gobernarnos nuestros temores, no deberían gobernarnos nuestros sentimientos, no deberían gobernarnos nuestros impulsos, no debería gobernarnos nuestros enojos, nuestras tristezas o nuestras adicciones. No deberían gobernarnos nuestras reacciones de ira o de depresión.
Lo que debería gobernar nuestra vida es el gobierno de Cristo, su señorío sobre nosotros. Si tú ya creíste el Evangelio, lo que la Biblia dice es que tú pasaste de muerte a vida. Lo que la Biblia dice es que tú pasaste de condenación a salvación, de perdido a regenerado. Eso es lo que la Biblia dice. Pero ahora hay algo más que necesita suceder en tu vida y en la mía. Tenemos que pasar a estar bajo el señorío de Cristo. Amados, Dios te creó, por eso existes, pero también quiere salvarte. Y ya que te salvó, también quiere gobernarte. Qué importante es que tú y yo entendamos esto y nos sometamos al gobierno de Cristo. Levanta tus dos manos ahí donde estás y dile: Señor, ya no quiero que me gobiernen mis miedos. Ya no quiero que me gobiernen mis enojos. Ya no quiero que me gobiernen mis dudas. Ya no quiero que me gobierne mi ansiedad. Ya no quiero que me gobierne mi insomnio, ni mi depresión, ni mis pecados. Quiero que me gobiernes tú. Levanta tus dos manos y dile: me someto a tu gobierno. Quiero que tú seas mi rey. Sigue hablando con Dios al respecto y déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que esta palabra pueda cumplir el propósito para el cual es enviada y que cada uno de mis hermanos aquí presentes pueda salir de aquí comprendiendo que no es suficiente el haber sido salvados por ti, que tenemos que avanzar hasta el momento en el que tú seas nuestro Señor y gobiernes toda nuestra vida. Que seas tú el que gobierne cómo le contestamos a nuestra esposa o esposo, cómo hablamos con nuestros hijos, cómo hacemos nuestros negocios, cómo administramos nuestro dinero y nuestro tiempo, cómo hacemos nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Padre Santo, establece tu reino en cada uno de mis hermanos aquí presentes y en mí. Te lo ruego en el nombre de Jesús.